Buenas tardes. Muy bien, vamos a seguir entonces. Esta es la segunda parte también de conocimientos pedagógicos. Vamos con la situación que nos indican acá. Dice, Sonia es una niña de 5 años que presenta hipocausia o severa o sordera leve. Ella requiere mirar el rostro de las personas para observar sus gestos y de ese modo comprender mejor lo que dicen. Sonia será admitida en la institución educativa. En el marco de un enfoque exclusivo, la docente busca generar condiciones que favorezcan el aprendizaje de la niña. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para este propósito? La alternativa A, preparar para Sonia actividades de aprendizaje más sencillas que las propuestas para el resto de sus compañeros y compañeras. Así ella podrá realizarla y valorar sus logros, mientras los otros y las otras niñas trabajarán como siempre lo hacen. Alternativa B, reservar un momento de la jornada para atender las necesidades del aprendizaje de Sonia de manera individualizada. Alternativa C, pedir a las y los estudiantes que se sientan formando círculos, que se sienten formando círculos. Asegurar que esta disposición se mantenga tanto para las actividades de aprendizaje que se realicen en grupos pequeños como durante la asamblea. Entonces, ahí vemos las tres alternativas, cuál podría realizarse, ¿no? Cada uno con sus respectivas acciones que la docente va a tomar. Muy bien. La solución a esta situación representada requiere de la comprensión de los enfoques transversales. Hemos observado una estudiante, ¿no? con una sordera leve, ¿no? Y que necesita de algunas, ¿no? El apoyo de la docente para poder lograr, ¿no? Que el estudiante también aprenda. Entonces, en los enfoques transversales, como hemos visto en algunos videos que yo ya colgué, ¿no? Si bien los enfoques transversales son representaciones en el currículo, luego de los aprendizajes del perfil deben comprender y discutirse, ¿no? Antes, pues como afirma el mismo CENEC, son la base de la construcción curricular. ¿Qué quiere decir que son la base de la construcción curricular? El propio CENEC contesta esta pregunta. Los enfoques transversales son concepciones de la base que aporta a la manera de ver y entender. Miren lo que pone en el primer punto. El ser humano. Por ejemplo, el primer enfoque, el de derecho, se plantea que debemos ver a las y los estudiantes como sujeto de derecho y no como objeto de protección. Entonces ahí vamos analizando nuestras alternativas. La relación entre las personas y ciudadanos. Por ejemplo, el enfoque de la interculturalidad exige formar ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar con base en el acuerdo y la complementariedad y erradicando toda forma de discriminación entre las personas. Y por tercero dice, ¿no? La relación entre personas y el entorno y el espacio en común, ¿no? Por ejemplo, el enfoque ambiental exige a la comunidad educativa fomentar esa práctica relacionada con la conservación de la biodiversidad, desde el suelo, el aire y el uso sostenible de los recursos. Entonces, nos están ahí dando a entender, ¿no? Qué es lo importante que tenemos nosotros que entender en lo que es nuestro enfoque transversal, ¿no? El ser humano, las relaciones que nosotros tenemos con los seres humanos y también las relaciones que nosotros tenemos con el medio en que vivimos. Seguimos. Pero más allá de estas concepciones es el planteamiento. El mismo CENEC señala que los enfoques transversales que plantean significados y valoraciones sobre estos tres aspectos impregnan los rasgos del perfil y las competencias. En esa misma línea, los enfoques
son una suerte de marco conceptual para establecer las cualidades de los aprendizajes y de las competencias del currículo. Además, se asume que el currículo se relaciona con todas las acciones educativas y las experiencias que viven en la escuela. Estos enfoques requieren no solo ser trabajados y vividos en las aulas, sino también generar una cultura escolar acorde con ellos y por lo tanto desarrollar determinadas acciones y disposiciones en todo aquello que trabajan en la escuela, pues se explicita todo esto en el CENEP y bueno, se traduce en la forma específica de actuar. Por otro lado, es importante ser consciente de los enfoques transversales. Tienen asociados una serie de valores y actitudes que se deben visualizar también en los aprendizajes del perfil, ¿no? En nuestras competencias. Y las distintas competencias, ahí lo vemos, que tienen que estar relacionados. Esto supone que se tengan claridad acerca de la forma en la que las y los estudiantes desarrollan el aprendizaje de este tipo. Saberes o recursos, como se les conoce en la CENEP. Este sentido, es necesario que se aprenda, ¿no? Básicamente de las vivencias desde las edades tempranas, ¿no? Son difíciles de modificarse, pero no es imposible, ¿ah? A partir de la disonancia cognitiva, ¿no? De las creencias y de lo que podemos nosotros vivir, ¿no? De los nuevos conceptos que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que también verlo en los fascículos que tiene el Ministerio de los Saberes Previos y Conflictos Cognitivos. Por ejemplo, en varios de los enfoques transversales se habla del valor de la justicia. ¿Cómo se hace vivo ese valor? ¿No? Entonces, ¿qué implica que los y las estudiantes sean justos? ¿Cómo se relaciona con los principios de igualdad e equidad? Entonces, aquí les voy a mostrar una tabla, ¿no? Que se resumen los componentes actitudinal, por ejemplo, los recursos valóricos, socioemocionales, actitudinales y de comportamiento. En el aspecto actitudinal, ¿no? En el aspecto actitudinal dice, ¿no? ¿Qué son? Tendencia y predisposiciones más o menos estables a actuar de una cierta manera en relación con ciertos valores. Se relacionan con actitudes, comportamientos o conductas, disposiciones afectivas, habilidades sociales y valores y principios, ¿no? Ese es en el campo actitudinal. ¿Cómo se aprende? Interiorización de los valores, ¿no? Principios, predisposiciones, ¿dónde? En el hogar, en la escuela. ¿Cómo se facilita su aprendizaje o su desarrollo? A partir de modelos de vivencia. Se deben movilizar las emociones y la reflexión ética, la moral, para modificarse cuando se generan actitudes que no están acorde al enfoque transversal que se busca desarrollar. Ese es fundamental generar un conflicto sociocognitivo o disonancia cognitiva. Entonces, ahí observamos este aspecto, ¿no? Componentes actitudinales para poder trabajar este enfoque transversal en el aspecto del ser humano, la convivencia entre los seres humanos y también nuestra convivencia, nuestras relaciones que hacemos en el medio en que vivimos, ¿no? Si así se asume lo anterior, su implementación como el desarrollo de los aprendizajes del perfil y de las competencias, entendida como actuación compleja frente a distintas situaciones, requiere de una serie de cambios. Estos cambios deben darse no solo en las aulas, por ejemplo, cuando la metodología eh, aplicando la metodología más democrática, ¿no? Si por medio de los cambios en las prácticas y tradiciones escolares. Por ejemplo, eh, eh, los estudiantes no podrán desarrollar los valores vinculados con el enfoque ambiental si no viven en un espacio en el cual se cuestionen claramente la manera en la que las sociedades están consumiendo los recursos, si no plantean y viven la solidaridad y la justicia como algo cotidiano, y no solo en la relación con las personas que viven en el momento en el planeta, sino pensando en la siguiente generación. Todo esto debe ser analizado conscientemente por cada estudiante, ¿no? Y teniendo ideas constructivas referente a esto y formándolas para poder
ellos también ingresar en este enfoque transversal en el aspecto del campo actitudinal. Muy bien, entonces ahí hemos llegado otra vez. Vamos a seguir con este aspecto del conocimiento pedagógico. Continuamos entonces. Gracias. Eso es todo.